Buenas noches. Ni un mes ha pasado desde que Pedro Sánchez se hiciera con la presidencia del Gobierno y en su partido crecen los enanos. No eran suficientes las irregularidades en su propio currículum, tener ministros que hayan defraudado a Hacienda o incluso designar imputados para su equipo más cercano. Sánchez, que llegó a la Moncloa diciendo que nuestro país necesitaba estabilidad porque la corrupción del Partido Popular hacía temblar los cimientos de España, ve ahora cómo el barro está cada vez más cerca de su cuello. Jorge Rodríguez, el presidente socialista de la Diputación de Valencia, ha sido detenido por su presunta implicación en un caso de corrupción junto a otras 5 personas vinculadas al Partido Socialista y a Compromís. Se investiga la contratación de 7 altos cargos elegidos a dedo con sueldos de 50.000 euros al año. ¿Cómo ha reaccionado Sánchez? Pues lo lógico sería que hubiese tomado medidas a adalid de la higiene democrática que él mismo se erigió. Pues no, se ha limitado a pedir tiempo. Bueno, déjeme verlo y, por supuesto, nosotros aplicaremos nuestro código ético como no puede ser de otra manera. Lo acaban de escuchar, va a revisar los códigos éticos del partido. Nada se escucha ahora en el ya bautizado como Zapatero 2.0 de la limpieza de su partido. Más noticias en nuestro sumario. Sigue el malestar en el Partido Popular por los bajos datos de afiliación. Solo un 7,6% de los 860.000 afiliados que dice tener el Partido Popular se han inscrito para elegir al próximo presidente del partido. Pablo Casado, José Ramón García Hernández o José Manuel García Margallo piden tiempo, ampliar los plazos para que los afiliados puedan votar y lamentan también la baja inscripción para esta especie de primarias populares. Las dos grandes rivales, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, piden respetar las reglas del juego. Los militantes tienen que poder actuar en libertad, son los que han querido, ha habido 15 días para poderlo hacer y yo creo que esto hay que respetarlo. Ponernos a discutir acerca de las reglas del juego una vez que las hemos aprobado todos, pues no le veo sentido. La formación naranja ha llevado al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para ampliar a todo el territorio nacional la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital para que así cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de España. El Partido Socialista, Podemos y los nacionalistas han votado en contra de la propuesta por la que todos los españoles tendrían las mismas prestaciones independientemente de donde nazcan o residan. Quim Torra sigue instalado en el continuo desafío al Estado y no renuncia bajo ningún concepto a la vía unilateral. El presidente de la Generalitat dice que Cataluña se va a reunir con el resto de naciones independentistas. El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha abordado en su intervención del Congreso de los Diputados la cuestión catalana y ha alertado a Pedro Sánchez de que a los independentistas no les basta con que vaya a recuperar los artículos del Estatut porque los independentistas nunca se van a contentar. Le piden a Sánchez que suspenda la reunión. Que utilizará la política penitenciaria como moneda política de cambio para pagar sus favores a los independentistas. Crece el consumo de la cerveza en España, aumenta el 4% durante el año 2017 gracias a su sinergia con el sector de la hostelería. Así lo recoge la nueva edición del informe socioeconómico del sector de la cerveza presentado en el Ministerio de Agricultura de Madrid. El consumo de cerveza en hostelería alcanzó los 24,9 millones de hectolitros, el 63% del total, casi un 7% más que en el año 2016. Los buenos resultados del sector cervecero en los últimos años caminan conjuntamente con el crecimiento de las compañías cerveceras con más de 500 cerveceras inscritas. Poco más de media hora de discurso en el que Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso de los Diputados con carácter previo al Consejo Europeo y en el que la política migratoria y el futuro de la construcción europea serán los elementos centrales. El presidente ha manifestado su intención de plantear una reforma de la política de asilo europeo y la acogida de refugiados. En esa línea asegura que acoger al Aquarius fue una decisión excepcional. Señorías, en este sentido, el pasado 17 de junio, el Gobierno de España decidió abrir el puerto de Valencia para acoger a las personas a bordo del buque Aquarius. Fue una decisión excepcional, tomada por razones de solidaridad y la más elemental humanidad, para atender a 630 seres humanos en un buque a la deriva. También les adelanto, señorías, que después de las conversaciones que mantuve ayer con la canciller Merkel y también con el presidente de la República Francesa, España obtendrá más recursos económicos también para reforzar ese diálogo bilateral con los países de origen y los países de tránsito.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha alertado a Pedro Sánchez de las consecuencias que pueden traer las políticas migratorias que plantean los socialistas. Pide responsabilidad y solidaridad, pero avisa: el buenismo y los gestos pueden ser alimento del populismo. Le hable del asunto más importante y más grave en Europa, que es la migración. Miren, el primer problema de Europa, de las sociedades europeas hoy, es un debate entre populistas y nacionalistas que quieren cerrar Europa a aquellos que quieren venir a tener oportunidades en nuestro continente, y los liberales, los que creemos que Europa tiene que ser un lugar de oportunidades. Críticas y más críticas al Ejecutivo socialista. Los reproches de que es un gobierno cosmético, de postureo y de la foto siguen llegando a las filas de Sánchez. El último, el exministro de Justicia, Rafael Català, que señala la gran experiencia del presidente en política de gestos y marketing. Bueno, yo creo que los ciudadanos nos eligen a los diputados y luego también al gobierno que se forma para que gestionemos los asuntos públicos. Por lo tanto, yo creo que es más importante resolver los problemas de los españoles que dedicarse a una política de gestos y de marketing, que es lo que parece que el señor Sánchez es un especialista. Ojalá pronto conozcamos sus políticas, sus resultados y la solución a los problemas reales de los españoles. Solidaridad y actuación conjunta, cupos migratorios, una mayor política europea, son solo algunas de las peticiones que han hecho los demás grupos al gobierno en temas de inmigración. Hay también quien acusa al Partido Popular y a Ciudadanos de hacer el ridículo y de querer una Europa fascista. Que no se puede quedar solo con una decisión única y excepcional, que tiene que suponer un coliderazgo en la reforma en profundidad de la política europea. Coalición Canaria coincide con usted en que esto es fundamentalmente un drama en donde hay que tener una política española y una política europea de solidaridad y de actuación conjunta. Creo que Europa debe plantearse claramente cupos migratorios económicos, porque si no, no vamos a dar respuesta a una necesidad que está allí. Ha dicho usted, además, que no comparte estrategia europea con fuerzas políticas como el PDeCAT y el Partido Nacionalista Vasco. Les recuerdo que usted comparte grupo en el Parlamento Europeo con el PDeCAT y con el Partido Nacionalista Vasco. Deje usted de hacer el ridículo, señor Rivera. Queremos que sea esta Europa de estos nombres y no de lo que les gustaría a los diputados de Ciudadanos y del PP. La Europa de Salvini, de Orbán y de otros personajes con un tufo insoportable a prefascismo. Pedro Sánchez quiere aprovechar la campaña mediática iniciada a raíz de su decisión de acoger a los inmigrantes ilegales a bordo del buque Aquarius. La última medida que medita llevar a cabo el Gobierno es la de facilitar el voto a inmigrantes ilegales. ¿No es así, Javier Torres? Así es, Alba, porque el Partido Socialista pretende facilitar ese derecho al voto de los inmigrantes en futuras elecciones municipales, eliminando el requisito de reciprocidad del derecho de sufragio de los extranjeros residentes en España. Es decir, podrán votar aquí los inmigrantes procedentes de países sin democracia. Además, el Gobierno quiere hacer mucho más asequibles y rápidos los trámites para ser residentes. El objetivo, lógicamente, es que aumente el número de inmigrantes que puedan votar, y para ello incluyen en su proyecto de política migratoria medidas menos exigentes que las actuales para facilitar ese voto. Es complicado que esta reforma se apruebe antes de la primavera del año que viene, cuando se celebran en nuestro país elecciones municipales. Se trata de otra de las medidas ideológicas y populistas de Pedro Sánchez, que pretende rentabilizar la operación propagandística de otorgar el estatus de refugiado a los inmigrantes ilegales del barco Aquarius. Para completar el plan de entrada de estos inmigrantes, los socialistas insisten en derogar la disposición adicional de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, que pretende legalizar las devoluciones llamadas en caliente en la frontera entre Ceuta y Melilla y Marruecos, y modificar el actual modelo de centros de internamiento de extranjeros. Con ello se pretende una mayor protección jurídica de los inmigrantes en los CIES y, por lo tanto, con mucha probabilidad su salida a la calle ante la imposibilidad de ser repatriados. Además, el Gobierno pretende derogar también el Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril. El PSOE considera que esa ley impuso graves restricciones en el reconocimiento y una garantía efectiva del derecho a la salud para inmigrantes irregulares. El plan pasa por la revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá de un examen como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones de acceso. Esta bajada de exigencia de los requisitos hará más sencillo obtener la residencia y, posteriormente, la posibilidad de votar
en las elecciones municipales. Alba. Gracias, Javier, y buenas noches. La formación naranja ha llevado al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para ampliar a todo el territorio nacional la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital, para que así cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de España. El Partido Socialista, Podemos y los nacionalistas han votado en contra de la propuesta de Ciudadanos de una cartera única de servicios sanitarios para que todos los españoles tengan las mismas prestaciones independientemente de donde nazcan o residan. Únicamente el Partido Popular, Foro Asturias y UPN han votado a favor de esta proposición que la formación de Rivera ya llevó a debate hace 1 año y medio en la Comisión de Sanidad de la Cámara y que tampoco fue respaldada por la mayoría de los grupos. Hablamos de las diferentes posturas adoptadas por los partidos políticos y para ello contamos ya con Pepe García Saavedra, redactor de La Gaceta. Tenemos conexión en directo con él. Pepe, muy buenas noches. ¿Cuáles han sido las principales razones que han esgrimido? Muy buenas noches. Pues una proposición no de ley que a priori no parece demasiado descabellado, ha generado mucho debate en el Congreso de los Diputados. La propuesta de Ciudadanos ha sido rechazada por PSOE, Podemos y los nacionalistas. Por ejemplo, para el Partido Socialista ha dicho que esta creación de una tarjeta sanitaria única a nivel nacional o la centralización para que todas las comunidades autónomas tengan acceso al expediente de los pacientes es algo descabellado. Dicen que, atención, que es algo que pone en cuestión el sistema sanitario español y que es retrógrado. Los nacionalistas y separatistas han sido bastante duros contra Albert Rivera y han dicho que esto es un caballo de Troya y que lo único que quiere es recentralizar las competencias autonómicas. Luego Podemos ha dicho que es una propuesta vacía de contenido, pero sí que ha mostrado su disposición a hablar sobre esta tarjeta única española. Solo han apoyado la propuesta tanto el Partido Popular como UPN y Foro Asturias. El Partido Popular ha aprovechado para recordar que es una medida del gobierno de Mariano Rajoy, esto de impulsar la tarjeta sanitaria única, y que debería implementarse en octubre, pero que los plazos no están dejando llevar a cabo esta medida. Pepe, gracias y buenas noches. Con el rechazo a la tarjeta sanitaria única, los obstáculos en las distintas comunidades autónomas al acceso a la sanidad se van a seguir produciendo. Por ejemplo, que un médico no pueda acceder al historial sanitario de un paciente empadronado en otro lugar. Una oportunidad desperdiciada para avanzar en la calidad de la sanidad pública. Es lo que ayer sucedió en el Congreso de los Diputados, en el que PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas tumbaron la propuesta de Ciudadanos de la tarjeta sanitaria única, la extensión de la receta electrónica y la implantación de un historial clínico accesible desde cualquier punto del país. El proyecto de Ciudadanos buscaba corregir uno de los grandes problemas del Estado autonómico: los obstáculos burocráticos que suponen las comunidades autónomas respecto a la sanidad. PSOE, Podemos y separatistas tumban nuestra propuesta de implantar una tarjeta sanitaria única válida en toda España. Prefieren seguir con un modelo donde la burocracia entre comunidades autónomas dificulta el derecho a la salud y a la igualdad entre españoles. Lamentable. PSOE, Podemos y los nacionalistas votan en contra de nuestra propuesta de una cartera única de servicios sanitarios para que todos los españoles tengan las mismas prestaciones independientemente de donde nazcan o residan. Algo que no pasa con Hacienda y Tráfico, que controlan el expediente de todos los residentes, pero si un catalán diabético de vacaciones en Madrid cae desmayado, el médico no puede consultar de forma automática su historia clínica. Peor tienen las cosas los enfermos crónicos que necesitan tratamiento todos los meses, sobre todo si cambia su residencia de comunidad autónoma. Es el caso de Lucía, que se mudó de Galicia a Madrid y estuvo todo un año yendo a Galicia a recibir su tratamiento mensual. A día de hoy, si está de vacaciones fuera de la comunidad madrileña, tiene que acudir a urgencias para que una enfermera le ponga la inyección que necesita. Pero en el caso de que se quede sin pastillas o las perdiese, ninguna farmacia le daría la medicación debido a que la receta electrónica que tiene solo es válida en la Comunidad de Madrid. Ciudadanos ha llamado a una cartera de servicios común para todas las comunidades, que evite la desigualdad de tratamientos en función del lugar de residencia. Sin embargo, los partidos de izquierda y nacionalistas han rechazado que los españoles dejen de tener obstáculos cuando usan la sanidad pública en cualquier punto de España.
Peores noticias para el Partido Socialista. Detenido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, por su presunta implicación en un caso de corrupción junto a otras 5 personas vinculadas al Partido Socialista y a Compromís. Además, también se han llevado a cabo varios registros en la sede de la Corporación Provincial, la sede de la empresa pública Divalterra y varios domicilios particulares. Se investiga la contratación de 7 altos cargos de la empresa, de la gran empresa pública de la Diputación de Valencia. 7 cargos que habrían sido elegidos a dedo con sueldos de 50.000 euros al año entre militantes del Partido Socialista de Valencia y de Compromís. ¿Quién es Jorge Rodríguez? Es el mismo que llegó a decir que el Partido Popular hipotecó la reputación de la Comunidad Valenciana por la mochila cargada de casos de corrupción. También lamentó en su día que la corrupción hubiese costado disgustos y vergüenzas a los valencianos y mucho dinero a todos aquellos que pagaban sus impuestos. Jorge Rodríguez, por supuesto, se incluía entre ellos. Jorge Rodríguez era hasta hoy uno de los más prometedores jóvenes valores del PSOE. Su detención por sospechas de corrupción mancha una carrera política que le lleva en 2015 a presidir la Diputación de Valencia tras 2 décadas en manos del Partido Popular, mientras dirige la alcaldía del municipio de Ontinyent con una cómoda mayoría absoluta. Respaldado por Compromís, Esquerra Unida y Valencia en Comú, franquicia de Podemos en Valencia, toma el control de la Diputación con el objetivo de limpiar Imelsa, centro de la Operación Taula. Su objetivo era borrar la gestión popular, que según afirmaba con la sentencia de la Gürtel, tenía las manos manchadas de corrupción. El PP estuvo llevándose el dinero a manos llenas de la Diputación y de la Generalitat. Es un hecho probado que el PP fue dopado a las elecciones y los sobrecostes de las administraciones con el PP eran para financiar al propio partido. Arropado por los alcaldes socialistas de la comunidad, se presenta como un prometedor varón socialista con aspiraciones a relevar al presidente autonómico Ximo Puig. Sin embargo, su jugada por ascender se tuerce con las primarias del PSOE valenciano, donde solo consigue el cargo de portavoz de la Ejecutiva Nacional y le empiezan a salir competidores para suceder a Puig. Finalmente, nadie le sigue contra la sanchista Mercedes Caballero. El pecado de Rodríguez viene con sus prisas por aumentar su poder. Intensifica el uso que ya había comenzado a hacer de Imelsa, ahora rebautizada como Divalterra, para crear su propio núcleo de poder interno y reimpulsar su carrera. Su descaro empieza a levantar sospechas, se une así a quienes él más criticaba. La corrupción nos ha costado muchos disgustos y mucha vergüenza, pero también mucho dinero a los valencianos que pagaban de manera legal sus impuestos, pero veían como algunos se llevaban ese dinero a casa. Mientras Rodríguez soplaba hoy las velas de su 39 cumpleaños, la UDEF acababa de perfilar su detención. Y hablamos de todo ello, tiempo de análisis con Alfonso García, el jefe de política del diario Levante EMB. Alfonso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuándo se produjeron esas contrataciones a dedo? ¿En qué años? Pues se producen en 2015 tras el cambio de gobierno, la reestructuración de la cúpula de la entonces llamada Imelsa, hoy Divalterra. Se producen 10 contrataciones, de las que 3 son, digamos, la cúpula, los 2 gerentes y un director jurídico, y 7 no tienen unas funciones muy definidas, son directores de área, pero bueno, serían cuestionables las funciones que realizarían, al menos eso es lo que al parecer investiga la Fiscalía. ¿Había justificación alguna para contratar a estos cargos o se debe al despilfarro? Yo diría que no hay mucha justificación más allá de la de, bueno, colocar sin previo concurso y sin estudio de méritos a una serie de personas vinculadas a los 2 partidos de gobierno. Es decir, lo lógico, pueden tener validez, pueden tener sentido tener una serie de directores de área, pero no hacerlo a dedo. No son cargos de primer nivel de responsabilidad como para que sean dedazos. ¿Y cuál es el origen de esta operación llamada Alquería? Porque tengo entendido que hay denuncias previas del Partido Popular y de Ciudadanos, ¿no? Hay, al parecer, una denuncia de algún empleado de Divalterra, aunque este punto no está del todo claro, y luego ha habido denuncias en los últimos años de PP y de Ciudadanos. La última, en marzo de este año, de Ciudadanos, al parecer es la que reactiva una serie
diligencias que la Fiscalía ya tenía abiertas desde 2016. Pedro Sánchez ha dicho que iba a revisar los códigos éticos del partido, pero finalmente veremos la dimisión de Jorge Rodríguez. Yo creo que sí. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, valenciano para más señas, le ha abierto la puerta esta tarde, y después del ejemplo que supuso Máximo Huerta y en el caso valenciano el alcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, que también dejó la alcaldía antes de la apertura del juicio oral, pues creo que le quedan pocas salidas al señor Rodríguez, aunque no estemos hablando de que haya metido la mano en la caja. En todo caso, eso habría que dejarlo claro. Esta noticia y habitualmente las noticias de la corrupción de la izquierda son mucho menos habituales que, por ejemplo, las de la derecha. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué la sociedad española tiene más conciencia de todo aquello, de todos los trapichuelos, de todas las tramas que atañen a la derecha y no a la izquierda? Hombre, en el caso valenciano yo diría que ha habido 20 años de gobierno del PP sin que la izquierda tocara gobierno, con lo cual esos 20 años además han estado salpicados por una decena de casos de corrupción que están investigados en los juzgados. Yo creo que eso hace que la presencia sea mucho mayor de los casos del PP que no de los del PSOE, que en estos 3 años de gobierno pues han sido el caso de Alicante que comentaba anteriormente, y que son casos, digamos, de irregularidades administrativas, que no de corrupción del tamaño de la que hemos visto en Gürtel, o de la que se puede ver en el caso de la Fórmula 1, que está en investigación en Valencia. Otro caso sería el caso de los ERE en Andalucía, que merecería un juicio aparte. Pues Alfons García, muchísimas gracias por poner un poco de luz en este asunto y atender a nuestra llamada. A ustedes, muy amable. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez con Jorge Rodríguez? Pues el presidente del Gobierno ha pedido tiempo. Dice que se le va a aplicar el código ético del partido. Por lo tanto, el presidente de la Diputación de Valencia solo será suspendido cautelarmente de la militancia cuando se abra juicio oral y no sería expulsado hasta que haya sentencia firme. Bueno, déjeme verlo y, por supuesto, nosotros aplicaremos nuestro código ético como no puede ser de otra manera. Partido Popular, Ciudadanos y Podemos ya exigen su dimisión inmediata. Quieren que Jorge Rodríguez dé explicaciones y denuncien la corrupción del bipartidismo en Valencia. Desde el Partido Socialista Regional rechazan toda posibilidad de que abandone su cargo. Creemos que debe dar explicaciones y obviamente de confirmarse las noticias que ustedes están dando, por supuesto debe dimitir. Nosotras pensamos que igual que hay que reconocerle al Gobierno cuando hace las cosas bien, uno de los pilares de este Gobierno debe ser que no le roce la corrupción. Desde el Partido Popular pedimos a Ximo Puig que tome cartas en este asunto. Yo creo que por coherencia tiene que cesar al portavoz del Partido Socialista del País Valenciano, que es el señor Rodríguez. Como sabéis, han detenido al presidente de la Diputación de Valencia por un tema de corrupción y nosotros inmediatamente hemos pedido su dimisión en el cargo. Nos parece gravísimo que los valencianos tengamos que aguantar una vez más un tema de corrupción que al fin y al cabo es la corrupción del bipartidismo. Máxima prudencia y cautela para saber lo que dice. Total confianza con todo lo que el equipo de gobierno de la Diputación ha hecho en la Diputación y en su empresa pública de Ivalterra, confianza absoluta en la honradez y en el buen hacer que hemos hecho todos los miembros de este equipo de gobierno. Lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, el doble rasero mediático con el feminismo, libertad de expresión, y también sucede con la corrupción. La mayoría de españoles conocen las principales tramas y corruptelas de los políticos de la derecha y ni siquiera les suenan los trapicheos de la izquierda. A Jorge Rodríguez no. ¿Y a Antonio Fernández? Tampoco. ¿Jorge Rodríguez? Ese no. ¿Jorge Rodríguez? Y creo que también. Sí, también he oído de Luis Bárcenas de Correa, de los Eres, de los otros. Ese no. ¿Antonio Fernández? Imagino que hay mucha gente que se llama así. A Jorge no. ¿Jorge Rodríguez? Me suena, pero no, a ese no le pongo cara. ¿Y Antonio Fernández? Tampoco.
Sigue el malestar en el Partido Popular por los bajos datos de afiliación. Soraya Sáenz de Santamaría, la ex vicepresidenta del Gobierno, ha defendido el proceso interno de elección del sucesor de Mariano Rajoy, pero solo un 7,6% de los 860.000 afiliados que dice tener el Partido Popular se han inscrito para elegir al próximo presidente del partido. Asegura que no cuestiona la legitimación al recordar que Albert Rivera fue elegido por menos de 6.000 personas. Mire, yo no lo sé, yo no he estado en el aparato del partido, quizás pueden contestarlo algún otro candidato que sí que, tanto Dolores como Pablo, que sí que estaban allí. Yo no le puedo decir esas cifras porque no las tengo, no las desconozco y le mentiría. Palabras de uno de los 6 candidatos, pero tanto Pablo Casado como José Ramón García Hernández o José Manuel García Margallo piden tiempo, ampliar los plazos para que los afiliados puedan votar y lamentan también la baja inscripción para esta especie de primarias populares. Tras conocer las cifras de inscripción, pediremos a la comisión organizadora del Congreso que se pueda ampliar el plazo hasta el día 5 de julio para que así los afiliados puedan regularizar el pago de las cuotas documentales e inscribirse. Ustedes ya saben que planteé ayer un escrito jurídico pidiendo que por favor un requisito que había establecido el COC, que es el que ha redactado el reglamento, pudiera ser elevado para permitir mayor participación. Y estoy a la espera de que me respondan. Espero que la respuesta sea afirmativa por el bien del proceso y por el bien de todos, ¿no? Lo cierto es que los datos de inscripción son muy bajos, no llegan al 8%. En una circunstancia histórica, es la primera vez que los militantes son llamados a elegir en unas primarias al presidente del partido. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Nos debe hacer reflexionar sobre la desafección de los afiliados al partido. La otra precandidata, María Dolores de Cospedal, ha descartado modificar los requisitos de cara al Congreso Extraordinario del 5 de julio. Asegura que en su día le pareció bien a toda la militancia y que ahora hay que respetar las reglas del juego. Los militantes tienen que poder actuar en libertad, son los que han querido, ha habido 15 días para poderlo hacer y yo creo que esto hay que respetarlo. Ponernos a discutir acerca de las reglas del juego una vez que las hemos aprobado todos, pues no le veo sentido. El resto de miembros populares aseguran que esta baja participación no daña ningún proceso y hay alguno que sigue sin mojarse y no muestra favoritismos. Afortunadamente yo creo que tenemos unos candidatos más que notables, ¿no? Y por tanto eso da mucha tranquilidad a nuestra organización, ¿no? Pero yo creo que todos los militantes los vemos como candidatos muy razonables, desde luego mucho mejor que Pedro Sánchez, ¿no? Activos, los que habitualmente están en las sedes, los que participan en la vida diaria del partido, los que han querido, además han demostrado que quieren participar en este proceso. Y eso no deslegitima ni el proceso ni la voluntad de los candidatos de ser presidente, pero a priori no tengo ni un favorito ni tampoco mucho menos como acaba de decir una persona que no vaya a votar. Ahora mismo no lo tengo decidido. Problemas, como vemos, con su número de afiliados, ya que finalmente solo participarán un 7,6% del total. Un congreso que también se complica por las reglas y los compromisarios. En plena campaña de los precandidatos que aspiran a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, parece que los afiliados han visto que se ha cumplido uno de sus mayores miedos. La dirección del PP temía que en el proceso de inscripción de la militancia para elegir al nuevo líder del partido no se superaran las cifras de los congresos autonómicos, donde por primera vez las bases podían votar. Y han acertado de pleno. Tan solo 64.000 afiliados se han apuntado para escoger al próximo presidente del partido el próximo día 5 de julio, es decir, menos del 10% del total de afiliados con los que cuenta el partido. Una cifra que constata que la militancia de la formación dista mucho de ser los 869.000 que aseguran tener. Probablemente estas personas en algún momento de su vida han sido afiliados del PP, pero ni pagan cuota ni participan de manera activa en la vida de la organización. Son militantes fantasma, vaya. Mientras desde el partido algunos miembros justifican estos datos tan bajos porque dicen es un proceso lento que necesita adaptación.
Esto es un proceso que hemos comenzado en estas elecciones y que también tiene un proceso de adaptación. El afiliado del partido no está acostumbrado tampoco a este proceso. María Dolores de Cospedal hubiera deseado una mayor participación. Defiende que la competición no va de nombres, sino de buenos proyectos para su partido. Y además cree que la fórmula para derrotar al gobierno socialista de Pedro Sánchez es luchar por un PP unido y fiel a sus principios. El actual presidente del gobierno tiene a España puesta en saldo. A Pablo Casado le han desilusionado estas cifras y esperaba una mayor participación por parte de los afiliados. También asegura la clave para ilusionar a los votantes del partido es renovar el partido desde dentro. Si ni siquiera nuestros militantes están ilusionados para participar en un congreso, malamente vamos a ilusionar a los votantes para que confíen en nuestros proyectos. Y otro de los precandidatos, José Manuel García Margallo, habla de cifras ficticias. Alguien tendrá responsabilidad de que hayamos mantenido esa ficción durante mucho tiempo. No hay peor cosa en política como en la vida que vivir en un espejismo. Parece que el Partido Popular se enfrenta ahora a un proceso que, no cabe duda, no parece haber generado ninguna ilusión entre la militancia del partido. Nos vamos hasta Página Catalana porque la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión y malversación de la cúpula independentista de Cataluña, incluidos Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras. En un auto notificado este miércoles, la Sala ha rechazado los recursos presentados por 15 procesados y la acusación popular que ejerce Vox, lo que confirma el procesamiento de estos investigados y de los otros 10 que no habían recurrido. Esta decisión abre la puerta a la suspensión temporal del cargo, tanto del expresidente de la Generalitat como de toda la cúpula independentista. Quim Torra sigue instalado en el continuo desafío al Estado y no renuncia bajo ningún concepto a la vía unilateral. El presidente de la Generalitat dice que Cataluña se va a unir al resto de naciones independentistas. Catalonia is an exceptional historical crossroads, but today, here, in the capital of the United States of America, where you value the freedom and dignity of the people, I want to proclaim that I have, beyond hope, the firm conviction that soon Catalonia will join the rest of the free nations of the world. We will certainly achieve it. Choque en el Congreso entre Joan Tardà, el diputado de Esquerra, y de Pedro Sánchez por el diálogo con la región catalana. El republicano le culpa de haberlo dinamitado y le acusa también de haber reeditado la fotografía del artículo 155. Exigimos, reclamamos la libertad de los presos y presas políticos catalanes que están encarcelados a raíz del pronunciamiento de una justicia que actúa más inspirada en la voluntad de escarmentar, inspirada por la crueldad y por el deseo de venganza, que no por la asunción de algo que hoy día es irrefutable. Momentos de tensión esta mañana en el Congreso a cuenta de las continuas cesiones del gobierno al separatismo. Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular, ha pedido a Sánchez que suspenda inmediatamente su reunión con el separatista de Torra. Que utilizará la política penitenciaria como moneda política de cambio para pagar sus favores a los independentistas. Pero lo más grave es que está también dispuesto a pagar a los terroristas y a pagar a algunos para trasladarles a las prisiones en el País Vasco. La política penitenciaria no puede ser moneda de cambio. Así se ha referido Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, a las intenciones del presidente de querer tapar todo lo que sucede en la región. Reitera que el 155 debería haberse alargado porque el Govern vulnera los derechos de todos los catalanes. Tienen una deuda con los nacionalistas, es decir, el señor Pedro Sánchez no ha llegado a través de unas elecciones con un pacto estable, pactado con partidos constitucionalistas, ha llegado con una moción de censura deprisa y corriendo y de la mano de los nacionalistas. Y por tanto les tiene que ir a pagar la hipoteca, porque es presidente gracias a ellos. El otro día, ayer creo que Puigdemont ponía un tuit, que creo que por primera vez estoy de acuerdo con él, que decía que a nadie se le olvide que Sánchez es presidente de España gracias al independentismo. Que Pedro Sánchez y el resto de las filas socialistas pretendan y vayan a permitir el acercamiento de los golpistas encarcelados a las cárceles de Cataluña o a los presos etarras al País Vasco son un simple ejemplo de cómo el presidente del Gobierno hace continuos guiños a los nacionalistas.
Favor con favor se paga, o eso dicen al menos, y eso es lo que parece que le puede estar pasando a Pedro Sánchez. Ha conseguido ser el presidente del gobierno con los apoyos de los nacionalistas, de los separatistas, y a qué precio. Ahora, ¿cómo les devolverá el favor Sánchez? El PP de momento ha sido el más duro con él. Están convencidos de que Pablo Iglesias está ejerciendo como vicepresidente en la sombra del gobierno de Pedro Sánchez. El señor Iglesias está actuando como un vicepresidente en la sombra del señor Sánchez. Consideran una forma encubierta de que el gobierno central se acerque a los separatistas con el líder de Podemos. Les acusan de tener acuerdos secretos. ¿Por qué, si no, ayer Iglesias se reunió con Torra? Podemos y Unidos Podemos defendemos el derecho a decidir y la realización de un referéndum. ¿Por qué, si no, ayer visitó en la cárcel de Soto del Real a los políticos allí presos? Lo primero que quiero decir es que no deberían estar en la cárcel y creo que la excepcionalidad hay que dejarla atrás y que el conflicto con Cataluña se tiene que resolver por mecanismos democráticos y el diálogo. Una visita que, por cierto, no hubiera sido posible de no ser por el permiso concedido del Ministerio del Interior del señor Sánchez, curioso al menos. Pero esta cesión que el gobierno está teniendo con los separatistas catalanes también se aprecia con el PNV. Y si no, escuchen lo que dijo ayer el presidente del gobierno en Alemania. En esto no me escondo, soy claro, es que el gobierno de España está dispuesto a revisar esa política penitenciaria. Pero por una sencilla razón, y es porque ETA ha sido derrotada. Si ETA ha sido derrotada y se va a estudiar ese acercamiento de los presos, ¿acaso alguien les devolverá la vida a las víctimas ahora que ETA no existe? Abrimos página de sucesos porque la víctima de la manada ha roto por primera vez su silencio. Apenas unos días después de que salieran en libertad provisional. Lo ha hecho a través de una carta emotiva y sincera. En nuestra redacción de Informativo, Miriam Olivas, muy buenas noches. ¿Qué es lo que dice exactamente en esa carta? Buenas noches, Salva. Así es, la víctima de la manada ha roto su silencio. Lo ha hecho a través de una carta que ha mandado al programa de Ana Rosa. Una semana más tarde de que los acusados por abuso sexual, los 5 miembros de la manada, fueran puestos en libertad. En ella no ha querido dar su versión, simplemente ha querido agradecer a su padre, a su madre y a su entorno por apoyarla siempre y por no abandonarla nunca. También ha querido agradecer a periodistas, asociaciones y a la gente que ha salido a la calle a darle voz, porque según ella, esta gente le ha hecho sentirse otra vez parte de la sociedad. Por último, ha querido mandar un mensaje muy concreto, que se denuncie, que aunque no te crean hay que hacerlo, y se hace una pregunta: ¿qué hubiera pasado si yo no lo hubiera hecho? Su última frase, sentencia: no os calléis, porque si os calláis ganan ellos. Patricia, en tu vídeo, ¿qué total llevas de hoy? Mamá, papá, gracias por todo lo que me habéis enseñado y por todo lo que me enseñaréis, pero sobre todo por no abandonarme. Quiero agradecer a toda la gente que sin conocerme tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar. Gracias por no dejarme sola, por creerme, hermanas. Asociaciones, personas de la calle, personalidades políticas, famosos, periodistas que me hayan respetado. Gracias por hacerme sentir otra vez parte de la sociedad. Denunciad. Nadie tiene que lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta, de ir sola a casa o de llevar una minifalda. No sabéis cuántas veces he oído hablar de la chica de San Fermines, sin saber que esa chica estaba sentada a tu lado. No podemos bromear con una violación. Es indecente y está en nuestras manos cambiarlo. Todos tenemos que ser partícipes del cambio. Se puede salir, pero contadlo. No os quedéis callados, porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos. A pesar de las cifras de violencia doméstica, del ruido de las feministas en las calles y de sus principales reclamaciones, parece que España es uno de los mejores países del mundo para nacer mujer. Así lo dicen los datos. Un informe del Instituto de Investigación de la Paz de Oslo sitúa a España como 5º país en bienestar para las mujeres. Se sitúan por encima, pero ojo, muy cercanos en puntuación, Islandia, Noruega, Suiza y Eslovenia. ¿Y cuáles son los peores países para nacer mujer? Pues aquí los vamos a ver: Yemen, Afganistán y Siria. Para realizar este estudio se han basado en 11 indicadores. Vamos a ver los más importantes: inclusión económica, es decir, la situación laboral, seguridad, educación y leyes discriminatorias. Vamos a analizar estos indicadores. El primero de ellos, la situación laboral, la inclusión financiera de las mujeres. Un 44,7 de empleadas de más de 25 años entre 2011 y 2016. En el grupo más alto del país se encontraría Noruega con un 100% y en el más bajo
Italia con un 83%. España tan solo se sitúa a 2 puntos por detrás de Noruega, es decir, nuestro país se encuentra entre los primeros puestos. Y seguimos viendo más indicadores. Nos vamos ahora hasta seguridad. El informe de la Universidad estadounidense subraya también una alta percepción de la seguridad entre las mujeres a partir de los 15 años de edad. El porcentaje de mujeres que se sienten seguras caminando solas por la noche en la ciudad o área en la que viven es del 80,3%. Como vemos, Noruega también se vuelve a situar aquí por encima, pero tan solo 0,7 puntos por delante de España. La media de este informe, además, es de un 60,5 en los países más desarrollados. Y pasamos ahora del indicador de seguridad a otro de ellos, el de materia de educación. Lo que se mide aquí son los años de escolarización de las mujeres de más de 25. España tiene 9 años frente a los 14 de la mejor situada, que es Alemania. Y atención, porque España se vuelve a situar otra vez por encima de la media. Y seguimos ya viendo, por último, es que este estudio se fija en las leyes discriminatorias que tiene cada país. Y cabe destacar que, a pesar de las exigencias de la izquierda y de las numerosas reivindicaciones de las feministas de mejorar la justicia española, en nuestro país únicamente hay un 1% de normas que discriminan a la mujer. Y este informe se suma también a los datos que ya conocíamos, a la última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Los asuntos relacionados con las mujeres le preocupa tan solo un 0,2% de los españoles. Como vemos, una vez más, los datos ponen en evidencia las mentiras del feminismo, mientras que únicamente siembran el odio y el separatismo entre hombres y mujeres. Y tenemos novedades sobre el caso de Ana Julia, la asesina confesa del pequeño Gabriel. El motivo por el que esta dejó una camiseta del pequeño Gabriel en la zona donde le buscaban era para que su padre, su pareja, creyera que estaba vivo, darle esperanza y no hacerle daño. Nuevas revelaciones en torno al asesinato del pequeño Gabriel. Uno de los documentos incluidos en el sumario de la causa relatan que la autora confesa del crimen dejó la camiseta del niño junto a la depuradora para que su padre, Ángel Cruz, creyera que estaba vivo y no hacerle daño. Ana Julia sostiene ante la Guardia Civil que el 27 de febrero se encuentra a Gabriel jugando en el lado derecho de la casa de la abuela y pide al niño que le acompañe al cortijo de su padre en Rodalquilar, en el que había estado pintando una puerta. Según su declaración, pide a Gabriel que pare de jugar con un hacha, tras lo que viene una discusión en la que el niño le llama negra y le espeta que no le diga lo que tiene que hacer. Ana Julia dice que forcejea con el niño y le tapa la boca y la nariz para que se calle y se da cuenta de que ya no respira. Dice que se asustó muchísimo, se bloqueó y que se queda fumando sin saber qué hacer porque le había hecho daño al niño y a Ángel y que lo entierra en una zona próxima a la piscina. Según nuevas informaciones, Ana Julia llama a su exnovio una semana después de la desaparición del pequeño Gabriel y le transmite su odio irracional hacia la madre del niño. Le cuenta detalles de su búsqueda, le oculta toda la verdad y le llega a decir que está destrozada tras el hallazgo de una camiseta de Gabriel en una depuradora. La conversación estaba siendo escuchada por un agente de la Guardia Civil que ya seguía a Ana Julia y está incorporada en el sumario que ya acumula más de 2.000 páginas. Y antes de irnos a otros asuntos, hablemos de esta casa porque en el Grupo Intereconomía estamos de celebración. Los datos de la segunda oleada del EGM de este año confirman el crecimiento de la radio económica de referencia en España. Tiene todos los datos Marta García Villanueva. Marta, muy buenas noches. Así es, Alba, el Estudio General de Medios demuestra el avance imparable de Radio Intereconomía y en especial con los dos programas estrella de la cadena. Capital, que se emite de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía, crece un 30% y sigue siendo la opción favorita para todos aquellos que quieren conocer el arranque y la evolución de la bolsa española y de los mercados internacionales. Pero aún mejor es el resultado de cierre de mercados, que se dispara un 50% en la franja horaria entre las 3:30 y las 7 de la tarde, analizando no solo la bolsa, sino también la renta variable y los fondos de inversión. El escándalo de la separación en la frontera de menores inmigrantes de sus familias había estallado y el presidente de Estados Unidos se sumergía en medio de la polémica. Trump firmaba la semana pasada para evitar la separación de las familias que cruzan la frontera de forma ilegal. Será algo preventivo que después se completará con la legislación. Así lo anunciaba en una reunión con los legisladores horas antes de presentar el decreto. Se trata de una orden ejecutiva que permitirá a los menores seguir con sus padres.
Donald Trump acaba con la separación de niños y familias de inmigrantes ilegales en la frontera con México. Desde abril, al menos 2.342 niños han sido separados de sus padres, cuando el gobierno estadounidense inició una política de tolerancia cero que lleva a presentar cargos criminales contra cualquier adulto que cruza por la fuerza la frontera con México. Esta práctica generó una fuerte ola de protestas dentro y fuera de Estados Unidos, desde el Papa Francisco hasta las Naciones Unidas. Finalmente, Trump rectificaba así. I consider to be a very important executive order. It's about keeping families together while at the same time being sure that we have a very powerful, very strong border. Algunas de las fotos que han circulado por las redes sociales en los últimos días mostraban la dureza de la separación. En una de ellas aparecía un niño enjaulado en la frontera, instantánea con la que se ha echado en cara a Trump la política migratoria estadounidense. Sin embargo, la imagen corresponde al año 2014, cuando Obama era el presidente. El linchamiento mediático contra el presidente Trump no se recuerda cuando era Obama el que ocupaba la Casa Blanca y la ley de inmigración era exactamente igual que la actual. Con el cambio aprobado por Trump, a partir de ahora los niños indocumentados no serán separados de sus padres, sino que serán retenidos indefinidamente junto a sus familiares en centros de detención de migrantes. Esta semana se celebra el 20 aniversario de la canonización de los conocidos ya como mártires de Vietnam. Más de un centenar de cristianos perseguidos, torturados y asesinados en esta región durante el siglo XVIII-XIX. Para entrar en más detalle, hablamos de todo ello con Fernando Paz, director de Tiempos Modernos. Tenemos conexión en directo con él. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Decapitaciones, estrangulamientos, palizas, los suplicios a los que fueron sometidos los cristianos en la antigua Indochina fueron especialmente sanguinarios. ¿Por qué se encarnizaron así con ellos? Bueno, el catolicismo se extendió en el caso del Extremo Oriente Asiático, sobre todo por esta zona que fue colonizada por los franceses y también por Filipinas, que lo fue por los españoles, donde sobrevives en Filipinas. En Vietnam también, pero como una minoría. Y efectivamente, en la zona de Indochina, los católicos fueron particularmente, digamos, perseguidos de una forma cruel, pero en realidad lo han sido a lo largo de la historia, desde el comienzo de la predicación cristiana y los primeros mártires en Jerusalén hasta el día de hoy. Es verdad que se ha dado a conocer más recientemente, y quizá por eso impacta a la opinión pública, pero no me parece que sea cualitativamente diferente del martirio al que habitualmente se somete a los cristianos en todo el mundo, también hoy en día. La leyenda negra se ha encargado de publicitar los males hispanos en el extranjero, sean ciertos, exagerados o directamente inventados. ¿Por qué cuando los perseguidos han sido los católicos apenas han tenido altavoz? Pues es verdad que el catolicismo, por decirlo de alguna manera, se ha vendido mal en términos generales. Es una doctrina, es una creencia y no es una ideología, y por tanto el aparato propagandístico en ese sentido, en el sentido del martirologio, no lo han vendido sino como consecuencia de la propia naturaleza de su predicación. Por tanto, digamos que viene incorporado a su causa. Es algo con lo que se cuenta ya de entrada. Es cierto que el catolicismo ha sido sistemáticamente perseguido, como decíamos, desde el comienzo de los tiempos, y nunca suficientemente publicitado, y lo estamos viendo, por ejemplo, hoy día en comparación con cualesquiera otras causas. ¿En qué otras regiones del mundo se sigue persiguiendo a los cristianos sin que la opinión pública internacional se movilice en su defensa? Pues efectivamente, se producen asesinatos de cristianos con enorme frecuencia y sobre todo hoy lo estamos viendo en los países musulmanes, donde hay una persecución en algunos sitios verdaderamente sistemática, cruel y atroz. Sin embargo, la persecución de los cristianos en el mundo, donde hay años en los que son asesinados por su condición de cristianos hasta 100.000 personas, no tiene la cobertura mediática ni muchísimo menos que tienen otras persecuciones. ¿A qué se debe ello? Pues probablemente a quiénes son los martirizados y a la orientación de los medios públicos de comunicación. Fernando, gracias y muy buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Y tenemos novedades sobre el barco de la ONG alemana con unos 230 inmigrantes a bordo. Acaba de llegar este miércoles al puerto de Maltés de La Valeta después de permanecer 6 días en el Mediterráneo central a la espera de que algún país le permitiera desembarcar a los rescatados. El gobierno de Malta autorizó el desembarco gracias a un acuerdo de reubicación que han firmado 8 países de la Unión Europea. El primer ministro de Malta anunció este miércoles el acuerdo firmado por su país, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Francia,
Bélgica y Holanda. El pacto contempla que estos Estados miembros de la Unión Europea se repartan los refugiados a bordo, mientras que no serán acogidos aquellos que no cumplan los requisitos para la solicitud de asilo. El jefe del Ejecutivo maltés ha avanzado que serán identificados de inmediato los miembros de la tripulación y los inmigrantes que fueron salvados el pasado 21 de junio a pocas millas de las costas de Libia. Y en deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cambios de hierro en el 11 de España, ¿no? Sí, no es seguro todavía, pero esperamos que tiene que hacer algún cambio el seleccionador español para intentar que los nuestros, que España consiga mejores resultados o por lo menos mejor juego que hasta ahora. Nos la jugamos el próximo domingo a las 4 de la tarde ante el anfitrión, ante Rusia, y se esperan varios cambios. Vamos a ir viendo uno a uno. En primer lugar, en la portería posiblemente podremos ver a Kepa. De Gea no está encajando, no está jugando demasiado bien en este Mundial, y Kepa Arrizabalaga, el portero vasco del Athletic, podría ocupar su lugar. En defensa, Carvajal tampoco está haciéndolo demasiado bien. Podría dejar su lugar. Vamos a poder, si vemos, efectivamente. Vemos a Nacho, también jugador del Real Madrid, u incluso Odriozola, el lateral de la Real Sociedad, podrían entrar, según nuestra información, en su lugar. En el centro del campo hay un hombre señalado, Thiago Alcántara, que en este caso dejaría su lugar a Coque. Hasta ahora había sido titular en los 2 primeros partidos de la selección española. Avanzamos las líneas y hay un jugador señalado, David Silva, que después de ver la gran actuación de Yago Aspas, podría dar un paso al lado y turnarse con Iniesta, otro de los jugadores más afectados por el agotamiento físico. Por tanto, lo dejamos claro, 4 cambios son los que ahora mismo, a día de hoy, está preparando Fernando Hierro ante ese trascendental partido el próximo domingo a las 4 ante Rusia. Ahora seguiremos hablando del Mundial, pero antes vamos a hablar de ese centro del campo, pero no de la selección, sino del Barça, porque el Barça busca un nuevo centrocampista. Arthur, y esa información de Punto Pelota de Intereconomía, llegará en apenas unos días a Barcelona, pero aparte de él hay otros candidatos. Vamos a verlos. El Barça ha puesto en marcha la operación centrocampista. La marcha segura de Iniesta y la más que probable de André Gómez les obliga a buscar jugadores que puedan rendir tanto en el interior como en el mediocentro. El primer fichaje será Arthur. El acuerdo inicial con el gremio implicaba que el brasileño aterrizaría en enero de 2019. Sin embargo, el Barcelona pagará algo más de los 40 millones ya pactados para que se vista de azulgrana este mismo verano. Aún así, Valverde sabe que necesita más refuerzos para su centro del campo y el club rastrea varias alternativas. El favorito inicial era Eriksen. Lleva 5 años sentando cátedra en Londres y llegaría acá en Barça en la plenitud de su carrera. Eso sí, Daniel Levy, presidente del Tottenham, dejó claro desde los primeros contactos que pediría un precio prohibitivo por el danés, por lo que quedó descartado. Lo mismo ha ocurrido con Milinkovic-Savic, una de las revelaciones del Mundial. La estrella serbia no saldrá del Lazio por menos de 90 millones, una cantidad desorbitada. Aquí es cuando surgen otros candidatos. De Jong es la opción más asequible por solo 15 kilos. De hecho, podría llegar gratis el año que viene cuando acaba contrato. Pese a su juventud, ya es una figura importante en el Ajax, aunque aún no es una primera figura mundial. Sí lo sería Thiago, al que quiere vender el Bayern por unos 70 millones. Sin embargo, su decisión de irse del Barça puede pesar en su contra. Además, el Real Madrid también está al acecho del mayor de los Alcántara, en lo que podría ser el culebrón del verano. Vayamos ahora a Francia, de donde Rabiot quiere irse. Aún así, el PSG no tiene buena relación con la entidad culé y pondrían bastantes trabas a su salida. Los caminos, por tanto, llevan hacia un único destino, el de Miralem Pjanic. El bosnio cree que ha cubierto un ciclo en Italia y se ve de azulgrana, pero la Juve tampoco le dejará marchar por menos de 80 kilos. Bartomeu tiene trabajo por delante. Debe convencer al Bayern y a la Juventus de que rebajen sus exigencias por Thiago y Pjanic, las opciones más factibles. De hecho, el aún bianconero podría incorporarse a la pretemporada culé desde el inicio, el 11 de julio, fecha en la que regresarán al trabajo aquellos jugadores cuyas selecciones no se han clasificado para el Mundial. El Barça de la temporada 18-19 ya apunta a sus líneas maestras y el Chingurri lo tiene claro. En apenas unas semanas tendrá un nuevo centrocampista. Bueno, pues veremos qué pasa y decíamos que volvíamos al Mundial porque el bombazo de la tarde es que Alemania ha caído eliminada. México y Suecia pasan en el grupo F, en el que hay que destacar a una Corea del Sur que ha vencido a Alemania 0-2 gracias también al trabajo, hay que decirlo, Alba, de Tony Grande, de Javier Miñano y de Paco García Hernández, técnicos españoles de su cuerpo técnico. Gracias, Juanma, y buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, nos hemos quedado sin tiempo para más. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, les dejamos con el tiempo, tiempos modernos y el gato al agua. Que tengan una buena noche.
Muchos estáis ya pensando en el fin de semana y en si hará demasiado calor, como el fin de semana pasado, donde en algunos puntos alcanzamos 37-38 grados. En estas zonas, el fin de semana próximo, los valores serán más suaves, estarán entre los 30 y los 33 grados. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, de Extremadura, de Andalucía, y también en Galicia van a tener valores bastante más bajos, hasta 10 grados de diferencia. Pero no va a ser en toda España, porque en algunos puntos del norte y del nordeste las temperaturas suben. Es el caso, por ejemplo, de Aragón. También lo van a notar en las regiones del Cantábrico más oriental, en Cataluña y en Baleares, con temperaturas que en algunos casos pueden llegar hasta los 36 grados, por ejemplo en Zaragoza. En el resto, ya lo veis que a lo largo de estos días no va a haber muchos cambios. El fin de semana bajan los termómetros, por ejemplo en Madrid y en Sevilla, pero en Bilbao suben las temperaturas debido al viento de sur. De cara al próximo sábado, las temperaturas más elevadas no las encontramos ni en el oeste ni en el sur, sino en el nordeste peninsular. En el Valle del Ebro los termómetros van a subir considerablemente.